Antes de empezar este trabajo, básicamente se tienen que entender algunos conceptos bastante importantes para el conocimiento y el entendimiento correcto de este. Población activa. La población activa básicamente son aquellas personas que cuentan con un trabajo, con un puesto de trabajo o básicamente aspiran a acceder a alguno. Población en paro o desempleo. Básicamente son las personas que están desempleadas y no tienen ningún tipo de trabajo. Tasa de desempleo. La tasa de desempleo es también conocida como la tasa de paro. Mide el nivel de desocupación en relación con la población activa. En ese trabajo también se utilizó la información del INE, que es la producción estadística en Bolivia. Esta institución utiliza censos, encuestas y registros administrativos para recolectar los datos y ponerlos básicamente en sus foros. Gracias al INE también pudimos calcular la tasa de desempleo de La Paz, teniendo en cuenta la población actual del departamento de La Paz, que es de 3.051.947 habitantes. En el cuadro que ustedes están pudiendo observar, nos indica que la tasa de desocupación del mes de abril es de 7,3. Esto quiere decir que nuestra tasa de desempleo cuenta con 222.792 personas que están básicamente desempleadas. Hablemos también de los sectores económicos. Pero, ¿qué son los sectores económicos? Los sectores económicos corresponden a la división de la actividad económica de un estado o territorio e incluye todas las etapas de exportación de los recursos naturales, hasta la industrialización, la preparación para el consumo, la distribución y la comercialización de bienes y servicios. La economía de una nación se ha clasificado en los siguientes sectores económicos: el sector primario, sector secundario, sector terciario, sector cuaternario. A su vez, cada uno de estos ámbitos se subdivide en ramas o subsectores económicos, lo que conforma todos los eslabones de la cadena productiva. Sector primario. El sector primario comprende todas las actividades de obtención de los recursos naturales. Este está ligado con los subsectores agrícola, pesquero, minero y forestal. En este sector de la economía se obtienen los productos primarios por medio de la extracción o producción para el fornecimiento de materia necesaria para los sectores secundarios y terciarios. Básicamente aquí los empleos que podrían entrar son agricultores, pescadores, leñadores y granjeros. Sector secundario. El sector secundario de la economía corresponde a la transformación de la materia prima en productos industrializados de alto valor agregado, en productos terminados o semi-elaborados, o en maquinarias y herramientas industriales. En este sector se destacan las actividades industriales, la construcción, el procesamiento de alimentos, la industria naval y aeronáutica, etc. En este sector básicamente podría entrar la industria, la construcción y básicamente la energía. Sector terciario. El sector terciario se define como el sector de comercio y prestación de servicios y es donde se desarrolla la distribución y comercialización de los bienes tangibles e intangibles, como la oferta de servicios prestados a empresas o particulares. Se destaca en este sector los servicios comerciales, bancarios, turísticos y etc. Básicamente aquí podrían entrar los servicios de comercio, servicios financieros, servicios jurídicos y legales, turismo y hostelería, educación, sanidad, transporte, servicios públicos, ocio y cultura, medios de comunicación y servicio de telecomunicaciones. Sector cuaternario. El sector cuaternario puede ser considerado como una subdivisión del sector terciario y abarca todas aquellas áreas en las que el conocimiento se capitaliza como un bien, pero es imposible de mecanizar. Incluye las actividades intelectuales relacionadas con la investigación, desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología, innovación e información. Por ejemplo, la consultoría, la industria de la información, etc. Una de las principales características del sector cuaternario básicamente es ayudar al sector terciario. Por ejemplo, el desarrollo de una nueva aplicación para agricultores que les permita un monitoreo en tiempo real del clima podría aumentar los beneficios en el sector agrícola. Entonces, su principal objetivo del sector cuaternario es ayudar o beneficiar o que sea más eficiente el trabajo del sector terciario. Entendiendo los conceptos de los sectores económicos, se hizo una encuesta para clasificar a las personas y saber en qué sector económico se encuentran actualmente. Como podrán ver en la pregunta 1, que es ¿cuál es tu sexo? Esta pregunta se utilizó para tener conocimiento de cuántas personas están siendo encuestadas y cuántos de ellos son hombres y cuántos son mujeres, dándonos un total de 25 personas, de los cuales 15 son hombres y 10 mujeres. Pregunta número 2. ¿Tienes un empleo actualmente?
Si la respuesta es sí, especifica qué tipo de empleo. En la siguiente pregunta se quería comprobar cuántas personas eran parte de la población activa. En lo que los resultados nos concierne, 14 hombres estaban siendo empleadas y uno no. Y las mujeres, 8 tenían un empleo y 2 no. En la pregunta 2 se tenía que especificar qué tipo de empleo tenías, si contabas con uno. Una vez se recolectaron las encuestas necesarias, se logró clasificar a qué sector económico pertenecían los encuestados. También se puede apreciar el porcentaje de personas que pertenecen a cada sector en el siguiente gráfico. Y teóricamente, el 64% de las personas empleadas estaban ubicadas en el sector terciario. El 20% de las personas empleadas estaban ubicadas en el sector secundario y el 4% estaba ubicada en el sector primario. Pregunta número 3. Excluyendo el hecho de tener un empleo, ¿tienes otro tipo de ingreso como la de un negocio? Si tienes uno, especifica el tipo de negocio. En esta pregunta se quería saber si las personas tenían un negocio. De esta manera saber a más detalles su situación económica. Con eso determinamos que el 28% de nuestra población encuestada tiene un negocio. Como se puede observar en la siguiente gráfica, de las 7 personas que tenían un negocio, el 57% está ubicada en el sector terciario, siendo la mayoría en ese sector económico. Y en el sector secundario está el 28% y en el sector primario el 15% de aquellas personas que tenían un negocio. Pregunta número 4. En esta época de pandemia, ¿qué tan difícil fue sobrellevar tu empleo o negocio? En esta pregunta claramente se quería saber cómo sobrellevaron las personas encuestadas su empleo o negocio en una época muy difícil como lo es la pandemia, a lo que a simple vista se puede ver que todas las personas que tenían un empleo lo sobrellevaron con dificultades, la mayoría con mayor dificultad y por otra parte la mayoría de personas que poseían un negocio solo fue difícil sobrellevar el mismo, pero curiosamente 2 personas que tenían un negocio lo sobrellevaron regular y esto puede ser a que sus negocios pertenecen al sector primario y sector secundario, los cuales fueron poco perjudicadas con esta época de la pandemia. Pregunta número 5. ¿Qué profesión recomendarías en esta época de pandemia y por qué? En esta pregunta se quería lograr que los encuestados expresen sus perspectivas y qué profesión recomendarían para sobrellevar la vida. Como se puede observar, la mayoría recomienda trabajos que tienen que ver con el Estado, ya que tienen la reputación de ser seguros, sin el riesgo de quedarse sin trabajo por mucho tiempo. Y por otra parte, los encuestados sugieren estudiar administración de empresas o abrir un negocio, ya que son los que generan más dinero.